Bueno, hablamos de Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Será un poco así? Como es la lectura que O dime a podríamos... quién sigues O dime a y quién te diré sigues quién y te eres. diré quién eres. Bueno, vamos a hablar sobre este tema a continuación a propósito de un estudio de Criteria. Nos acompaña Cristian Munita para que nos cuente justamente la radiografía a los seguidores de los candidatos. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola Catalina, gracias a ustedes por invitarnos. Hola, Oye, Cristian. qué interesante. ¿Es posible hoy día, como para darle contexto a este tema, em, delimitar el perfil de los electores viendo sus cuentas de Instagram? Ahí hay un principio básico Mm. con el cual nosotros trabajamos no solamente por el mundo electoral, sino también el seguimiento de personajes públicos y marcas. Es que efectivamente Instagram nos ofrece básicamente una colección eterna de intereses y probablemente todas las cuentas que yo sigo dicen mucho de mis afinidades, de las cosas que me gustan, de las cosas que me interesan, y por eso nos parece que efectivamente es una buena radiografía para entender un poco cuáles son esas particularidades propias de las audiencias digitales, en este caso de Instagram, de cada una de las personas que sigue a los candidatos presidenciales. Entonces, efectivamente, como ustedes decían, es un poco el ejercicio, dime a qué cuentas sigues y te diré quién eres. Ahora, vamos un poquito justamente tratando de perfilar a estos candidatos presidenciales. Vamos desde lo general a lo particular, ¿no? Pero si tuviéramos que definir quiénes siguen a, por ejemplo, la candidata del oficialismo versus de los candidatos de la oposición, ¿cuál es el perfil más o menos de las cuentas que se prefiere de uno y de otro? Fíjate que ese es los datos que logramos realizar a través de este estudio confirman cosas que ya hemos visto en estudios pasados, que tiene que ver como con este fenómeno muy propio de la cultura digital de Janet Jara. Es decir, cuando uno mira la audiencia, Janet Jara es particularmente más joven, es una audiencia tal vez algo menos politizada desde el punto de vista de su interés, en el fondo como con la política en general. Y algo que nos llamó la atención es que se ven levemente más a veces uno que los seguidores de los otros candidatos. Ya. Y eso demuestra también cuando nosotros analizamos los estudios para la primera vuelta, veíamos un perfil muy similar. O sea, como algo pasa ahí en los jóvenes con la candidata oficialista. Cristian, ¿cuánto puede ser de decidor esta radiografía, digamos, de estos seguidores, ¿no? ¿Tendrá directa relación con el voto finalmente o se puede perder en el camino entre los likes el perfil del votante, digamos, más duro de cada uno de los candidatos? No, sin duda que esto no es un pronóstico electoral y yo creo que hay que salir rápidamente de esa vereda. Porque si no, efectivamente, y entendemos que la carrera digital es importante, pero no lo es todo. Hay mucha gente que no está en redes sociales, hay mucha gente que hoy día con voto obligatorio tiene que ir a votar y no participa de esta comunicación digital. Lo que nosotros vemos acá es que, y por eso colocamos el marco, es dentro de las audiencias digitales, sí logramos entender algunas características que nos ayudan a entender a esa persona que puede tener más afinidad. Ya. Y hay un paso ahí que es importante, es decir, no solamente es radiografiar desde el punto de vista de sus características, su sociodemografía, sino que también entender muy bien los intereses, lo que eventualmente puede ser entendido como un insumo electoral, desde donde poder generar mejor conexión con esas audiencias. Ya, perfecto. Cristian, te quería preguntar respecto de definiciones. Los seguidores de Janet Jara son más jóvenes, tienen afinidad por cierta música. Los de Cast se inclinan más hacia el fútbol. Los de Matei Exacto. se asocian más con públicos más adultos y tradicionales. Franco Parisi también aparece como con seguidores interesados en memes, en entretenimiento como digital, un poco Sí, más liviano. ¿Ya? es algo más liviano Sí. y comparten también el gusto por los memes con Janet Jara. Ya. De hecho, Parisi y Jara tienen una afinidad bien particular respecto a los comediantes. Es bien interesante eso. Mira. Qué curioso, porque además son votantes que uno podría decir que, claro, son súper distintos, pero digitalmente se pueden comportar igual. Y lo de Parisi, con la preferencia con los memes, me recuerda un poquito quizás a lo que es el trumpismo en Estados Unidos, ¿no? Que también una campaña que digitalmente fue súper enfocada en memes, quizás en contenido un poquito más liviano, o a través de memes burlarse de los competidores. Y piensen también que la primera campaña presidencial de París se dio muy fuerte en YouTube. Sí. O sea, la irrupción de París opera básicamente en redes sociales. De los Bad Boys. Exacto. Ah, claro. Bueno, están los Bad Boys, también son los que más siguen al programa Sin Filtro.
Entonces, yo creo que efectivamente, a partir de como esta colección casi infinita de cuentas a la que seguir, efectivamente empezamos a tener como un reflejo bien simpático desde el punto de vista de como este perfil. Llama la atención, por ejemplo, las diferencias a nivel de la música. Cuando uno mira a Janet Jara, no sé, Billie Eilish, Nicki Nicole, Dua Lipa, Mon Laferte, como características bien marcadas respecto a esa música y que no lo vemos en el resto de los candidatos. Probablemente sí vemos, no sé, en Matei, si bien sigue mucho menos a otros artistas nacionales, donde se perfila algo un poquito más, y ahí junto con Cass es con Miriam Hernández. Mira todo. Sí, y en el caso de Parisi, claro, aparece mucho más fuerte con Pailita, con Denise Rosenthal, y algo que no estaba en mi radar, que era el grupo Zúmbale Primo. Zúmbale Primo, claro, pero ahora Zúmbale Primo están súper populares últimamente, pero ahí hay un factor interesante que se condice con lo que tú planteabas de un público con perfil más ABC1, Janet Jara. Si te fijas, buena parte de los más seguidos por Janet Jara, artistas que cantan en inglés. Con Mon Laferte además vinculada súper a la izquierda, mientras que el resto artistas que cantan en español. Efectivamente, o sea, hay unas diferencias importantes. Y ahí el caso de Janet Jara, claro, que es sintomático. Una de las cuentas más seguidas por los seguidores de Janet Jara es Don Comedia. Luis Slimming. Claro. Luis Slimming, exactamente. Oye, ¿cómo se puede aprovechar esto en las campañas, esta información? Bueno, es una pregunta súper interesante, y yo creo que desde acá lo que uno empieza como a develar son los intereses culturales, y por lo tanto, si hay alguna forma en la cual yo fuese como asesor de alguno de estos candidatos, utilizaría esta información para identificar en el fondo como cuál es el tono, cuál es el estilo, cuáles son los artistas, cuáles son en el fondo como el ecosistema, ya sea cultural, de medios, etcétera, donde es más probable que yo pueda conectar con estas audiencias, entendiendo, y si bien no es una relación uno a uno, pero entendiendo de que esperamos que efectivamente la cuenta que sigue a Parisi haya una mayor probabilidad de votos hacia ese candidato que en el resto. Otro fenómeno que también vimos que nos pareció interesante es la relación como entre los seguidores de las distintas cuentas. Es decir, vemos a los seguidores de Janet Jara muy aislados, es decir, solamente siguen a Janet Jara y no siguen al resto. En cambio, vemos, y que es esperable, entre los seguidores de Cass y particularmente entre los seguidores de Evelyn Matei, hay una convergencia entre ellos muy importante, sobre el 20% en los dos casos. Claro, ahí en el fondo los vinculados a los candidatos de oposición siguen a los otros candidatos de oposición, mientras que Janet Jara es la única candidata del oficialismo. Claro, exacto. Entonces es el bloque oficialista el que está por ahí. Cristian, estamos conversando con Cristian Munita, gerente de Criteria, ¿y hay algún gusto o cuenta en particular que sea transversal, es decir, desde Janet Jara hasta Marco Enrique Minami? Vamos a hacer un segundo capítulo de este estudio. Vamos a incorporar el resto de los candidatos. Y ahí vamos a dar a conocer con más detalle, en el fondo, como esos elementos en común. Por ahora queríamos concentrarnos básicamente como en estas grandes diferencias. Pero efectivamente hay varias cuentas, en el fondo, que uno dice que son bien transversales. En este minuto no las tengo en el detalle, pero efectivamente hay puntos en común. Va a ser interesante eso, porque nos va a decir en qué están unidos los chilenos, quizás en materia de gusto, ¿no? Sí, oye, claro. Y esto, Cristian, esto es súper interesante porque además, claro, ya tenemos el diagnóstico de los seguidores, ¿no? O de esta similitud que tienen con los candidatos, pero ¿los candidatos estarán mirando esto con atención? ¿Están preocupados de la carrera digital? Que tú bien lo decías hace un rato, no es decidor ni se va a traducir en votos precisamente, pero sí podría llegar a ser muy importante en la carrera, ¿no? En el camino. Sí, yo creo que sin duda suma. Sin duda, sobre todo hoy día que estamos inmersos en una cultura digital donde de pronto no conocemos, en el fondo, de pronto un contenido se hace viral y cuesta explicar desde su producción, desde su contenido, en el fondo, qué es lo que lo transforma en algo tan difundido. Entonces, efectivamente, yo creo que hace mucho tiempo no solamente los candidatos, las marcas, etcétera, están trabajando en el mundo digital, entendiendo de que aquí es una arena súper necesaria. Pero que además muchas veces tiene resultados insospechados. Entonces, de pronto, campañas con mucha factura no logran generar impacto desde el punto de vista del alcance o desde el punto de vista de la reacción, y de pronto un meme
que nadie sabe cómo, se transforma en un producto súper viral, y eso puede hacer una diferencia importante en una campaña, sobre todo cuando estamos pensando en que se nos suma gente que antes no votaba, Claro. particularmente la gente más joven, que de pronto con menos convicción política, con más desprovistos tal vez de los prejuicios o como del conocimiento político de las generaciones mayores, pueden votar de una manera más simple y de pronto una buena exposición en redes sociales puede hacer una diferencia importante. Perfecto. Bien, Cristian Munita, gerente de Criteria, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Que te vaya muy bien. Un Muy gusto. Gracias a ustedes. Muy bien. Chao, Gracias, gracias. Cristian. Cristian, que esté muy bien.